no había vuelto a saber de ellos, supo que todo se había terminado. No sabía muy bien qué hacer. De repente era una mujer libre y desempleada. ¿Qué hace una asesina internacional cuando se queda sin trabajo? Seguramente no hace nada. ¿Por dónde empieza? Aún así, de a poco fue rearmando su vida. Tenía bastante plata. Podía hacer lo que quisiera. Podía comprarse una casa en Portugal, o en Grecia, o en las Dolomitas, o un velero, o un Alfa Romeo deportivo, o viajar a Nepal y lavar sus pecados en un monasterio de lamas. Pero no hizo nada de eso. No hizo nada de nada. Se quedaba en su casa, como esperando algo. Hasta que un día, algo pasó. Un día sonó el teléfono. Un teléfono que nadie tenía, ni siquiera la gente de su antiguo trabajo, ni siquiera las chicas de personal. Una voz, tal vez de hombre, tal vez de mujer, le dijo unas palabras. Esas palabras significaban un lugar y una hora en las afueras de la ciudad. Y cuando fue a ese lugar, la volvieron a llamar, y ahí le dieron otro lugar y otra fecha. Hay un juego de niños que consiste en eso y que seguramente todos conocen. Se llama la búsqueda del tesoro. Bueno, ella estuvo jugando a la búsqueda del tesoro durante varios días, de un lado a otro, de un teléfono a otro, siguiendo las indicaciones, como una tonta. Hasta que la búsqueda terminó. El último lugar era demasiado romántico, y un romanticismo casi vulgar. El lugar ideal para una cita en una novela del siglo XIX. Ella pensó que era una broma de él, y se rió un poco, pero después dejó de reír porque lo que encontró en el lugar era una carta. Era una carta de él, de puño y letra, y en ese momento a ella, que había matado decenas de personas, que había estrangulado personas, que había apuñalado personas a sangre fría, que había envenenado personas, que había disparado en la cabeza de personas a quemarropa, se le hizo un nudo en el estómago
y pensó que tenía miedo y que no podía leerla y que no podía seguir. La carta estaba dirigida a ella, con su nombre real, ese nombre que no escuchaba desde la escuela y que nadie en el trabajo anterior conocía, y mucho menos él. Y lo que seguía era una carta de amor. Es decir, no es que dijera cosas como te amo, o siempre te amé y siempre te amaré, o descubro que fuiste la mujer de mi vida, ni nada de eso. Eso no. Pero la persona que había escrito la carta había pensado en ella como nadie, y la había mirado como nadie, y la conocía como nadie la había conocido hasta ese momento. En la carta estaba ella, no como una aventurera ni como una heroína, ni manejando por el desierto con un turbante atándole el pelo, ni saltando de un tren en marcha, ni soportando inmutable las balas que silbaban encima de su cabeza, ni colgando de una soga en un precipicio, ni saltando en paracaídas, ni atravesando un pantano sucia de sudor y de barro. Estaba ella vistiéndose de espaldas a él, pudorosamente, en hoteles, en cientos de hoteles diferentes, todos idénticos, todos igualmente tristes, vistiéndose de espaldas, o en pijama, o recién bañada. Y estaba ella en aeropuertos, esperándolo, en cientos de aeropuertos desparramados por el mundo, esperándolo, parada, solitaria, clavada allí como una niña. Estaba ella divirtiéndose, haciendo chistes graciosos que no recordaba haber hecho, o conmoviéndose con algo, con un amanecer en la montaña o en el mar, conmoviéndose sin decirle nada, o acariciando un perro, y un montón de cosas que hacía sin darse cuenta, cosas que hacía una mujer que no se parecía a ella, pero que al parecer era ella. Y en la carta también estaba él al lado de ella, mirándola siempre, mirándola callado, mirándola caminar y mirándola dormir y mirándola hablar. Y también estaba él sin ella, pensando en ella, recordándola en los interminables meses en que no se veían, andando a toda velocidad en algún auto, o nadando en el mar, o visitando algún país lejano, para ver si podía recuperarla un poco, para ver si todo ese mundo ancho y fascinante podía devolvérsela un poco, y si algo de ella, en alguno de esos lugares, aparecía. Y ella leyó toda la carta y la volvió a leer, y pensó en destruirla, pero al final la guardó consigo, y estuvo una semana sin hablar con nadie, y tuvo ganas de llorar, y al final lloró. Él siempre estuvo ahí, pensaba, mucho más que yo, mucho más que nadie. Y recién a las 3 semanas o al mes, ella se dio cuenta de que la carta era una despedida, o mejor un testamento, o mejor una advertencia, que él le estaba diciendo adiós, y que también le estaba diciendo cuidado, que los del trabajo anterior sabían todo, que conocían esa carta de memoria desde antes de que él la escribiera, que así ellos dos no les servían, que a él lo iban a matar o ya lo habían matado y que también la iban a matar a ella. Siempre a mi lado, socio, pensó, siempre conmigo. Pensó que le hubiera gustado besarlo, al menos una vez. Hizo un par de llamadas, consiguió un pasaporte suizo o sueco y desapareció.